Bueno, muy buenas tardes. Buenos días para los que se están conectando por Teams desde algún lugar de Iberoamérica. Vamos a ver si... Silenciamos. ¿Me escuchan los de Teams? Porque hemos silenciado. Bien, perfecto. Hemos silenciado. Muy buenas tardes, decía, buenos días para quienes nos están siguiendo desde Iberoamérica. Iniciamos ya la penúltima jornada del curso de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, en el cual tendremos mañana la sesión de clausura. Esto era una sesión ordinaria de nuestro curso, que durante tantos y tantos años contó con la participación de don Sergio García Ramírez. De hecho, ya teníamos la primera versión del cronograma y, como venía sucediendo en los últimos años, hacia el final del curso, en una de las últimas sesiones, él impartía pues una conferencia sobre el control de convencionalidad habitualmente o alguna otra cuestión relacionada con el derecho constitucional, con la interpretación de la Constitución o de los derechos en el ámbito convencional o constitucional. Como sabemos, don Sergio falleció al inicio de este año 2024. Bueno, pues es algo que nos golpeó a todos. Aquí está Carmen Vallés, entre otros invitados a los que ahora presentaré, que le acompañaba aquí en Toledo y a quien echamos de menos, y tanto nos gustaría también poder recibirla aquí. Pues tan solo hace un año, en julio del año 2023, todo se desarrolló tal y como les he contado. Bueno, desde el punto de vista... Desde el punto de vista... Voy a silenciar, por favor, por segunda vez, porque alguien ha abierto su micro. A ver ahora, ¿me siguen escuchando en Teams? Que a veces al silenciar... Bien, como les decía, desde el punto de vista de nuestro curso, inmediatamente decidimos transformar esta sesión en una sesión con el título Sergio García Ramírez y el derecho procesal constitucional. No quiero decir la palabra homenaje porque a él no le gustaba. Yo hablé con quien está a mi lado, Luis Arroyo Zapatero. Ustedes le escucharon online la semana pasada en este curso, siempre gran amigo de Sergio García Ramírez y que en las primeras ocasiones pues intervino para hacer el enlace y para que él pudiera incorporarse a este curso, y ahora pues debo decir en primer lugar que él también ha jugado un papel fundamental a la hora de diseñar esta pequeña sesión en recuerdo al gran maestro que fue Sergio García Ramírez. Yo solo voy a hacer la presentación, creo que ustedes tienen el programa. Va a intervenir Luis Arroyo Zapatero, a quien acabo de citar, Luis López Guerra, a quienes ustedes pues también conocen y quienes han estado esta mañana en esa sesión de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha también han escuchado, y todos le escucharán en el día de mañana exactamente igual que a Eduardo Ferrer MacGregor, que también es otro de nuestros asiduos ponentes. Eso será en el día de la clausura. Escucharemos también a Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y a Carmen Vallés. Y desde este momento pues también quiero saludar muy especialmente, aunque no aparezca en el programa, a Julieta Morales Sánchez, porque es algo que compartíamos entre tantas cosas, ¿no? El gusto por el derecho y entre tantas inquietudes en el ámbito jurídico, algo que compartíamos don Sergio García Ramírez y yo, si se me permite la expresión, y es una discípula compartida, que es Julieta Morales Sánchez, que fue directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de México, que es coautora con don Sergio García Ramírez
de varias publicaciones, sobre todo vinculadas a la reforma constitucional del año 2011 en México, que tuvo tanta trascendencia en materia de derechos humanos y que, bueno, pues quiero, como digo, saludarla especialmente también en este momento. Hoy es una jurista, por supuesto, conocida y consagrada también en el ámbito de México. Miguel Ontiveros, ustedes lo tienen en el programa, es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. A todos y a todas, muchas gracias por aceptar participar, por aceptar intervenir en este acto que hemos organizado como sesión, ahora ya sí, pues muy especial por las circunstancias que se han dado. Yo como moderador no quiero extenderme mucho, ¿no? Quiero decir, creo que todo el mundo lo sabe, que Sergio García Ramírez fue uno de los mejores juristas de nuestro tiempo, uno de los mejores juristas que México ha aportado al ámbito del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional y, por supuesto, de lo que hoy llamamos derecho convencional. Yo le decía, escribí un obituario cuando falleció, literalmente, cuando yo le presentaba aquí, le decía, tú eres el John Marshall del control de convencionalidad, porque presidías la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquel famoso caso Almonacid Arellano contra Chile. Y él decía, no digas esas cosas. No, hombre, ¿cómo dices eso? Él muy humildemente no lo aceptaba, pero es la equivalencia, ¿no? La trascendencia que hoy en día tiene el control de convencionalidad en el ámbito jurídico y en el ámbito constitucional iberoamericano, pues es incuestionable, y en el origen, pues el profesor Sergio García Ramírez tuvo un papel decisivo, como lo tuvo en su día pues otro ilustre jurista mexicano, don Héctor Firzamudio, que también pues lo voy a mencionar hoy porque es doctor honoris causa por nuestra universidad, porque es maestro de tantos juristas, entre otros del profesor Eduardo Ferrer MacGregor, que hoy nos acompaña y que falleció pues también hace algunos años. Sus aportaciones, como digo, en términos de publicaciones, en términos también de su trayectoria institucional al ámbito jurídico, son enormes, y yo, para no extenderme más, porque son varias las intervenciones y mi condición hoy es de presentador, de moderador, solo quiero hacer dos cosas más, ¿no? Expresar, por supuesto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a esa ingente labor, y ustedes saben cómo hacemos nosotros esas cosas en este curso, que es con la Orden de Derecho Constitucional Toledo, que es algo creado que últimamente estoy viendo que se nos va un poco de las manos, pero bueno, realmente era nuestra manera simbólica y muy especial de reconocer los méritos de aquellos profesores. Por supuesto, Sergio García Ramírez pertenecía a la Orden de Derecho Constitucional Toledo, pero con su rango de ingreso habitual, que es el reglamentario, y las investigaciones históricas nos han conducido a la creación, al reconocimiento de tres rangos. Como nos dedicamos al derecho y a las fuentes, son bastante sencillos: reglamentario, legal, constitucional. El rango constitucional no lo había alcanzado nunca, nadie lo alcanzó el otro día a título póstumo Néstor Pedro Sagüés, y hoy lo va a alcanzar don Sergio García Ramírez, y le haremos llegar a Carmen, voy a ver si de alguna manera lo puedes ver, esta ilustre insignia ahí, que es la del rango constitucional de la Orden de Derecho Constitucional Toledo. Aquí la voy a dejar hoy presidiendo esta sesión, y bueno, pues les pido, como siempre, que le dediquemos un emocionado aplauso a don Sergio García. Muy bien. Y antes de dar la palabra
a las personas presentes en la mesa, me voy a permitir compartir un vídeo que recuerda a don Sergio García Ramírez y recuerda especialmente su participación en nuestra especialidad en justicia. ¿Incluir sonido? No. Sí, pero no se, le doy, pero no se activa aquí. A ver. ¿No está activado ya? ¿Incluir sonido? No, algo pasó. Nos hemos desconectado algo. Nos ha... Ah, el certificado. Pues todo debemos firmarlo. Y luego nos lo tiene que devolver. Bueno. ¿Me escuchan los que están en Teams? Hemos tenido un problema tecnológico, nos ha expulsado, no sé por qué. ¿Ves? Es que dice, no se puede compartir el sonido, ¿vale? La configuración, hay que cambiar los altavoces. ¿Sí se escucha en Teams? Sí. Sí, no se preocupen, estamos cambiando los altavoces para que ustedes puedan escuchar el audio del breve vídeo que en este momento vamos a compartir. ¿Ya te has pulsado otra vez? ¿No? Ah, no, ahí está. Adelante, entonces. Sí, sí, yo le doy. ¿Aquí se ve? ¿No? Aquí no. Ah, sí, sí, sí. Tenemos a uno de nuestros ponentes estelares. En el caso de don Sergio García Ramírez, que me acompaña, pues esto tiene un doble motivo y es que no necesita ninguna presentación, dado que cualquier jurista o de Europa o de Iberoamérica sabe quién es don Sergio García Ramírez. ¿Dejar de compartir? Bueno, pues vamos a iniciar el acto según programa. Le debo decir a Carmen Vallés, que intervendrá en último lugar, que aparte de la insignia tenemos aquí los certificados que tú nos dirás cómo te los hacemos llegar, tanto los certificados como la insignia. Y ahora vamos a iniciar ya el programa según se ha anunciado y por lo tanto tengo el placer de dar la palabra a don Luis Arroyo Zapatero. No es fácil, sin emocionarse, recordar a un amigo, que además ha sido un maestro. Pero ustedes no tienen la culpa de nuestra amistad y del cariño que nos hemos tenido. Y me alegró muchísimo cuando el director del curso, al comentar el fallecimiento de don Sergio, expresó la idea de mantener la hora y convertirlo en un momento de recuerdo y homenaje. Yo voy a hablar de cosas más personales que las académicas. A mí, Sergio García Ramírez, a quien conocí cuando todo el mundo tiene su momento de reinserción social después del delito, y yo comencé mi reinserción después del rectorado en el año 2000 en México, precisamente. Y allí fue cuando hice la relación personal, porque conocerle le conocíamos, por supuesto,
de su época, sobre todo le conocíamos de su época de Procurador General de la República, que a él le molestaba mucho cuando nosotros, queriéndole darle el tratamiento correcto, le llamábamos Fiscal General. Él decía que no, que era Procurador. El personaje al que recordamos es un mexicano complejo, rico y muy representativo de su época y de su país. Los mexicanos son muchas cosas, pero son, hasta hoy al menos, sobre todo la revolución y la Constitución tan importante para los juristas de 1917. Sergio era un heredero vocacional, porque él lógicamente no lo había vivido, de aquella generación que creó el México moderno. No lo crean en el momento de la revolución, lo crean casi 10 años después, cuando construyen sus instituciones, que ahora parecen frágiles, pero no lo fueron durante mucho tiempo, no fueron frágiles. Fueron las instituciones que permitieron, casi como único país, que no pasara durante el siglo por varias guerras civiles y por varias guerras inciviles. Es increíble, con lo críticos que somos todos sobre nosotros mismos, y no nos damos cuenta de lo grandioso, de lo positivo. Por supuesto que hay que recordar también lo negativo, lo tendría. Pero en el contexto comparado, mi primer acercamiento a México es porque México hace algo que en el tiempo de las guerras y de las grandes represiones lo consideramos el ideal, el encontrar un país de asilo. Y eso es lo que encontraron los españoles en más de 30.000, casi tantos como polacos hoy, como ucranianos, cuando el presidente Lázaro Cárdenas abre las puertas de México a todos los que quieran ir allí, sean ingenieros, sean médicos, sean profesores, sean obreros de la construcción. Apenas navegaban ya los barcos por el temor a los submarinos. Llegaron 30 y pico mil. Y entre ellos los mejores juristas españoles. Por eso me resulta fácil recordar la presencia de Sergio García Ramírez en el año 19, cuando celebramos en el Paraninfo de San Pedro Mártir aquella jornada de agradecimiento a México por la acogida a los profesores españoles, que dio lugar a un magnífico libro, por otra parte, que editamos los dos, junto con Sergio García Ramírez y Fernando Sánchez Migallón, y que recopila a todos aquellos que allí fueron. Aquella emigración está muy bien retratada en una placa que hay en la Facultad de Derecho de la UNAM. Una placa dedicada, dice, a los españoles que nos trajo la mar. Siempre me emocionó, porque la tragedia española no tiene capacidad de ser medida. No basta con el número de los exiliados, con la calidad de los mismos, con el sufrimiento, sobre todo los que no llegaron a ninguna parte. Estos días salía la noticia de la última carta de don Miguel de Unamuno, que se la quiere enviar a alguien, que no recuerdo cuál, pero como no se atreve porque él ya es un candidato a morir o a ser matado, hace un manuscrito y se la entrega a una amiga de la familia que se va a intentar exiliar. Y esa es la última carta de Unamuno, que llega hasta México, porque la pareja, ella termina yendo a México y el marido a Moscú, que era un destino muy a propósito para las guerras, naturalmente. Esa generación de españoles que son acogidos en México son los que fundan la ciencia jurídica mexicana moderna.
El más notable de los españoles, no el más mayor, pero sí en aquella época el más notable, era toda una generación que había hecho lo mismo que ha hecho las jóvenes generaciones mexicanas, como el profesor Ontiveros mismamente. Habían estudiado en Alemania, se habían formado allí y habían vuelto a su país para intentar darle vida y calidad a la acción jurídica en el país. Lo que llamamos la dogmática jurídica, sea la dogmática constitucional, sea la dogmática penal. La dogmática constitucional es muy importante, pero la penal lo es más porque un error te lleva a la cárcel, mientras que en la constitucional solamente puede llevar a un desastre general, que es distinto. Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo, catedrático seguramente de Santiago de Compostela, porque lo fue con mi abuelo a la vez, no sé si en el momento del exilio seguía siendo catedrático de Santiago. Es el maestro de dos maestros, de Sergio García Ramírez y de nuestro doctor honoris causa, que como hoy cumplo años, la cabeza se me va. Héctor Fixtamón. Lo decía don Niceto en un libro, a mis 3 mejores alumnos, y siempre le preguntaba yo a don Sergio, don Sergio, ¿quién es el tercero? Porque no hizo carrera académica, fue diplomático. ¿Alfonso? Oñate. Sus 3 grandes discípulos. Bien, son, por lo tanto, esos mexicanos de los que ya nuestro huésped de hoy es una siguiente generación, ¿no? Son el resultado de ese exilio. Y en esa mediación de ese exilio entre mexicanos y españoles mantenía la llama vivísima Fernández Migallón y Sergio García Ramírez. Lo cual es para nosotros muy importante. Pero además de ser importante es que eso es lo que a mí, en mi caso, me motivó a conocer México. Y a conocer que aquella generación de españoles no eran los primeros grandes en México. Por supuesto los había muy grandes de la época del principio, de la Nueva España, de cuando el rector de la UNAM, que no se llamaba UNAM entonces, pero era la Universidad de México, se llamaba Francisco Fernández Salazar, con quien pueden visitar, si lo desean, la Ciudad de México y los monumentos penales en un trabajo que tengo publicado en mi blog, también en un libro editado por Miguel Ángel Porrúa. Ver dónde se ajusticiaba y cómo a lo largo de la historia las prisiones de México con Fernández Salazar, pues es una buena idea para el fin de semana. Y eso me lleva a que tuve la oportunidad de saber la importancia de los juristas diplomáticos, pero juristas que eran, como Isidro Fabela, Narciso Bassols, Luis Ignacio Rodríguez, Gilberto Bosques, y 2 maestros que valen más que Ortega y Gasset. Hay muchos españoles que piensan que Ortega y Gasset son 2. Bueno, pues estos son 2 también. Y podría explicarlo de muchas maneras, pero miren ustedes. Los hispanos, es decir, los que leemos en español, debemos a estos 2 casi todo lo que sabemos, porque ellos 2 inventaron una editorial que se llama Fondo de Cultura Económica, que todos tenemos libros de ese. Pero es que en aquel momento no había libros, y en segundo lugar no había libros que circularan por toda América. Estos los primeros que hicieron esas ediciones continentales, ¿no? Y gracias a Sergio García Ramírez conocí a todos estos. Claro, Sergio García Ramírez, además, y ya se me han acabado los 10 minutos, hablaba divinamente. Decíamos siempre que se cortaba el aire cuando hablaba Sergio, porque casi nadie teníamos costumbre de oír hablar tan bien en un castellano que no era ya de este tiempo, era de un tiempo pasado, riquísimo, modulado. Un jurista con el que se aprende no solamente derecho, sino también a hablar y a escribir. De hecho, él era miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Nosotros tenemos las Reales Academias Nacionales. Bueno, los mexicanos tienen varias de lo mismo,
porque no caben, porque son muchos, ¿no? Entonces, una de las academias es, que ellos no pueden decir real, naturalmente, es el Seminario de Cultura Mexicana. Y ahí desplegaba, sobre todo a los territorios de la República, todos sus conocimientos y sus saberes. De todos los cargos y cargas que tuvo, la que a mí como penalista me gusta más es la de penitenciarista. Él, siendo un jovencito apenas recién egresado, le ofrecen dirigir una cárcel que está vacía y que es nueva, que es la cárcel que se conoció como la cárcel de Toluca, que hoy hay unos carcelones extraordinarios, ya desaparecidos. Y él, con otro joven penitenciarista que tenía el defecto no de ser poeta como otros, sino de ser cantante de ópera y nos regalaba siempre que podía tomarnos por sorpresa, claro. Fundaron una penitenciaría que se convirtió, diríamos hoy, en lo contrario de las de Bukele. Una penitenciaría pensando en que los presos son personas. Y se fue a vivir a la cárcel y a vivir con los presos. E inventó el régimen abierto y los permisos de salida. Inventó lo que ya había inventado en España, y lo estaba haciendo en México en años anteriores, la inventora de todas las cosas penitenciarias, que es una mujer extraordinaria que se llamaba Victoria Kent. Hizo la reforma de prisiones en España en el primer año de la República. Y después de su exilio, fue llevada a México, donde creó la UNAM una cátedra o centro de estudios penitenciarios, que formó agentes penitenciarios durante varios años. Y luego se la llevó otro español a Nueva York para encargarse de las mujeres en prisión en el mundo, ya en las Naciones Unidas. Y pertenece García Ramírez a esa raigambre. Su máximo fue dirigir el penal de Lecumberri y cerrarlo. Eso es lo más notable, lo último que hace un director de una gran prisión, cerrarla. La cerró porque se llamaba el Palacio Negro, porque era el palacio donde había de todo. Y hoy, por fortuna, está convertido en el Archivo Nacional de México. Merece la pena saberlo. Para españoles tiene gracia saber que Lecumberri significa en vasco lugar bueno y nuevo, que es como se llamaba aquella zona. Pero menos mal que lo pusieron en vasco, porque nadie hubiera visto bien que una cárcel tan grande se pusiera en un lugar que los vascos fundadores llamaban lugar bueno y nuevo. Así, y después, en sus obras que otros compañeros comentarán, se convirtió en una personalidad en el mundo del derecho penal, procesal penal, que es lo que él era, procesal penal, y penitenciario. Y así se encargó él de dejarlo, porque él tiene un libro maravilloso que se llama Los personajes del cautiverio, que esta mañana he vacilado si lo traía o no, y he pensado que a veces me complico la vida, porque no recordaba dónde lo tenía guardado. Y es la historia de las prisiones y de los presos y de los guardianes de los presos, es la historia de México, el negativo de la fotografía de México. Y toda la pasión puesta ahí por Sergio, y yo creo que Carmen Vallés. Carmen Vallés venía con Sergio García Ramírez a Toledo. Oye, hay que precisar esto, querido director. Venía porque es su mujer, no es que venía con una amiga, y que, como van a ver ustedes en la breve intervención que voy a hacer, pues una mujer extraordinaria, culta, editora, y yo creo que intervino en la edición de aquel libro magnífico sobre los personajes del cautiverio. Su tesis doctoral fue precisamente La prisión, un libro que está agotado. Y con ese recuerdo de la parte que a mí más próxima me cae, que es lo personal y lo penal penitenciario, termino mi intervención habiéndome excedido en los minutos que no sé contar, porque sigo sin saber manejar este demonio de temporizador.
Muchas gracias. Yo creo que no importa lo que te hayas excedido porque ha sido delicioso escuchar el relato. Tiene la palabra a continuación Luis López Guerra. Muchas gracias. Bien. Don Sergio García Ramírez fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1997 al 2007. Yo entré en el tribunal, perdón. Perdón que hubo una interrupción. Vuelven a escucharnos en Teams, ¿verdad? De acuerdo. Adelante, Luis. Bien, como decía, el doctor García Ramírez fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 1997 al 2007. Yo entré en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el año 2008 y a partir de ese momento pues tuve oportunidad de tratar a don Sergio desde esta perspectiva, es decir, y cambiar impresiones de su labor como jurista sobre la protección internacional de derechos humanos. Debo decir que la última vez que le vi físicamente fue hace, creo, un par de años en Cádiz, en un seminario también organizado por Javier Di Gregorio, aunque la última noticia que tuve indirectamente fue por el antiguo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi, con el que, hablando con él hace poco tiempo, me dijo, pues he estado con don Sergio en Roma, creo que fue en noviembre del año pasado, y que en fin, tenía una presencia continua en los foros internacionales de derechos humanos, pero tratándolo y viéndolo yo me encontré con que don Sergio tenía, en la fase de protección de derechos humanos, era una fase más en su formación y evolución de jurista. Ya acaba de decir Luis Arroyo que él, cuando empezó su carrera, realmente pues era procesalista penal o penalista y procesalista penal. Además, lo cual siempre pues algo que a los españoles nos afecta mucho, el hecho de que fuese heredero o integrado en la corriente jurídica iniciada por los exiliados españoles después de la Guerra Civil, en la época en que los españoles también éramos emigrantes, porque la historia cambia y en unas ocasiones pues emigran unos, en otras ocasiones emigran otros, y el resultado suele ser un enriquecimiento mutuo como efecto de esta migración. Pues bien, no dejaba de llamar la atención de un español. Tuve la oportunidad de ver, tiene un libro interesante, una memorias que son del alba al crepúsculo, que es un título muy revelador, y va señalando su evolución jurídica. Pero para mí fue una cierta sorpresa, porque yo le veía siempre como un jurista de derechos humanos, cuando en realidad tenía una dimensión mucho más amplia. Y es interesante viendo este libro, y oyéndolo hablar, porque él consideraba que su versión como jurista era una especie de traducción de una vocación humanista, de consideración del derecho como algo hecho pro persona, hecho algo para favorecer, digamos, el desarrollo de la persona. Y entonces, él, de hecho, junto al carácter de penalista, pues tuvo otros muchos desempeños de tipo jurídico, incluso, y uno podía, haciendo futuros retrospectivos o hipotéticos, qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito su precandidatura a la presidencia de la República en la época del presidente de la Madrid, en que se le incluyó en lo que podía llamar una especie de primarias para candidatura del presidente de la República, que luego no salió. Pues uno podía preguntarse cómo hubiera sido el futuro de la República Mexicana con don Sergio como presidente. Puede que mejor que ahora o puede que no, pero es algo que uno se plantea siempre. Pero lo que a mí me interesaba señalar era que cuando tenía la oportunidad de hablar con él y de examinar su actuación como la última fase como juez de los derechos humanos, me interesaba ver su relación o cómo se había enfrentado con los problemas de la Corte, y sobre esto pues
creo que Eduardo Ferrer puede decirlo más ampliamente, pero de la perspectiva externa llamaba la atención problemas que se había tenido que enfrentar, por ejemplo, en lo que se refiere a un tema tan complicado como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Como ustedes saben, el sistema interamericano no tiene un órgano específico encargado de la ejecución, no tiene el Comité de Ministros del Consejo de Europa y, por lo tanto, pues tiene un procedimiento propio, la supervisión del cumplimiento. Pues bien, uno de los trabajos de don Sergio fue intentar agilizar, estructurar este procedimiento de cumplimiento de sentencias, es decir, intentar que el sistema interamericano pues fuera realmente efectivo, tuviese una traslación efectiva dentro del ordenamiento. También, y con esto he tenido oportunidad de cambiar impresiones, no solo alguna vez con don Sergio y también con Eduardo Ferrer, sobre una peculiaridad, yo creo que la introdujo él, aunque no estoy muy seguro, que fue el de las reuniones, las sesiones de la Corte Interamericana en la sede, en los países sobre los cuales iban a dictar alguna sentencia importante. Es decir, no vamos a decir una corte trashumante, pero sí una corte que se reunía teniendo en cuenta las relaciones con cada uno de los países, en Asunción, en Brasilia, en San Salvador, en diversos lugares. Yo creo que era interesante y recuerdo que el presidente de la Corte Europea, el profesor Costa, pues nos propuso en cierto momento imitar el procedimiento de la Corte Interamericana y llevar a cabo reuniones en los diversos países según tuviéramos algún tipo de sentencia. Quiero decir que no seguimos más adelante, posiblemente porque la perspectiva de la Corte Europea era, digamos, más tendente al movimiento, a la vocación de integración europea, más que a la idea de, digamos, difusión o movernos de un país para otro. Y por otra parte, obviamente, en lo que yo, y porque era famoso, creo que incluso me lo comentó el presidente Raimondi, don Sergio, era por su labor, y sobre esto pues hablaremos más adelante en este curso, sobre su labor como iniciador de la doctrina del control de convencionalidad, ¿no? El primero que lo propuso. En cualquier caso, le digo que la impresión que daba don Sergio era de ser primeramente un jurista múltiple, es decir, no ceñido únicamente al derecho penal, sino que comprendía los diversos aspectos del derecho, un jurista práctico, porque ya se ha dicho, comenzó nada menos que con la gestión de una penitenciaría tan enorme como la de Lecumberri, y porque había ocupado también cargos importantes, tanto de tipo jurídico, fiscal, presidente de tribunal, ¿por qué no decirlo también? Incluso político en el mejor sentido de la palabra, es decir, como persona que propone grandes soluciones y visiones políticas a largo plazo. Yo creo que esta es la imagen que nos dejó en la Corte Europea, en las ocasiones que tuvimos de contactar con él, y creo que es la mejor imagen que puede dejar, es decir, una persona que concibe el derecho como un instrumento derivado, él decía incluso que se había derivado del humanismo, y alguna vez vino a decir que él había llegado al derecho penal a partir de la literatura, es decir, hombre, si ustedes quieren, de tipo universal. Creo que el ejemplo que dio, el hecho de que el impulso que dio en su momento a la Corte Interamericana, pues debo decir que ha servido, y muchas de sus soluciones han servido o nos sirvieron en la Corte Europea, por cuanto que a partir de cierto momento, digamos, el influjo de unas cortes sobre otras cambió la dirección, y en lugar de ser una influencia de la Corte Europea, que era más antigua, sobre la Corte Interamericana, a partir de cierto momento pues empezamos a ver las sentencias de la Corte Interamericana, y en gran parte las de la época de don Sergio, como sentencias muy doctrinalmente construidas, y sobre todo también no solo las sentencias, sino sus votos particulares. Quiero decir que cuando estamos hablando de don Sergio García Ramírez, no hablamos únicamente de una personalidad con proyección
latinoamericana o con proyección española, sino con proyección europea. Y creo que eso es algo que debe añadirse, por cuanto que trasciende mucho más allá de las fronteras nacionales y se inserta, digamos, por decir, en el pensamiento universal de defensa de los derechos humanos. Creo que esto estoy hablando de una persona que lo ha conocido y que le ha leído y le ha seguido desde, ya digo, una perspectiva europea, y que pueda atestiguar que efectivamente su proyección pues va mucho más ampliamente de los contextos de su país. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Eduardo Ferrer MacGregor. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenos días. México es muy temprano. Y mis primeras palabras son de profundo agradecimiento al doctor Francisco Javier Díaz Reborio por esta nueva invitación. No sé cuántos años, ya perdí la cuenta, pero viniendo cuando estos cursos se daban en invierno, es decir, con nieve. Así me tocó entrar al curso de Justicia Constitucional con nieve y ahora, bueno, con este calorcito tan sabroso que nos recibe. Así que muchas gracias, Javier. Un honor, además, compartir esta mesa con el rector, siempre rector Luis Arroyo, con pues, uno de los grandes juristas españoles que fue, como saben todos y ya lo han escuchado, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de muchos otros cargos, Luis López Guerra, y a la distancia, con mucho cariño, saludo a doña Carmen, la compañera, la esposa de don Sergio, que siempre aquí estaba en primera fila, siempre en sus conferencias en Toledo, en Cádiz también, compartimos muchísimo, y bueno, y en noviembre del 2023, unas semanas antes, en la Corte Interamericana, y fue la última vez que pude compartir con don Sergio y doña Carmen. En esa ocasión, quiero compartir una anécdota. Hablamos mucho, don Sergio y el de la voz, de la preocupación, de su preocupación de México y de muchos países de América Latina. Y yo le decía, estoy muy preocupado porque varios de los países también pues, se han manifestado en contra de la Corte o tienen signos contrarios a las sentencias de la Corte. Y él me dijo algo que me dejó tranquilo. Ah, así es, hay manifestaciones en contra de la Corte. Eso quiere decir que están haciendo su trabajo. Lo cual me dio mucha tranquilidad. ¿Y qué puedo decir en 10 minutos? En 10 minutos. Evidentemente estamos ante un jurista de época. Hay 3 juristas que a mí me han impactado, han sido guías, que es don Cipriano Gómez Lara, don Héctor Fixamudio y don Sergio García Ramírez, los 3 discípulos de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, que fue presidente de la Segunda República Española y que salieron al exilio, y llega a México y forma toda la escuela del procesalismo científico mexicano, junto con Briceño Sierra. Luego se dedicó a la política, pero era Alfonso Oñate, también un gran procesalista. Su origen de don Sergio, procesalista, y de ahí saltó al procesal penal y al penal, y luego, por supuesto, al agrario, porque fue el presidente fundador del Tribunal Superior Agrario en México, y es un hombre de época, ¿no? Ha marcado décadas, ¿no? La segunda parte del siglo pasado, el primer
¿no? Los primeros 20 años del presente siglo ha marcado a generaciones enteras. Se decía aquí, un hombre de Estado, un político, sí, fue también político. ¿Por qué? Porque él fue secretario, ¿no?, de Trabajo y Previsión Social, fue Procurador General de la República, precandidato presidencial, cuando los precandidatos presidenciales eran, pues, realmente figuras muy probablemente con la mano de alguien llegaban a ser presidentes, ¿no? Pero fue un juez nacional, fue presidente del Supremo Tribunal Agrario, fue un gran literato, una pluma privilegiada, pero más allá de lo jurídico, fue un profesor universitario, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, durante muchos años ejerció la docencia, pero ante todo fue un maestro en toda la extensión de la palabra, un académico hecho y derecho, con una obra escrita impresionante, especialmente en procesal penal, penitenciario, agrario y en derechos humanos y en el sistema interamericano de derechos humanos. Me voy a enfocar solamente en estos 7 minutos que me quedarán, por aquí estoy llevando la cuenta, 10 contribuciones desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he tenido el gran privilegio, pues que después de don Héctor Fixamudio y de don Sergio García Ramírez, ser el tercer juez de nacionalidad mexicana. Estoy terminando ya mi mandato de 12 años en diciembre y creo que hay un enorme legado de don Sergio al sistema interamericano y voy solamente a enumerar, ¿no?, simple y sencillamente enumerar 10 aportaciones. En primer lugar, él siempre hablaba de la navegación americana. Y esto es algo de manera literaria, pero de manera muy profunda. Incluso en esto que ustedes tienen aquí, que fue lo último que escribió, un discurso, el 13 de diciembre de 2023. Partió el 10 de enero de este año. Aquí habla precisamente de la navegación interamericana, ¿no? Una expresión que él utilizaba mucho para decir, bueno, es que estamos en el mismo mar, pero la navegación europea, la navegación africana, hay otras navegaciones y por supuesto la navegación americana tiene sus propios problemas, sus propios desafíos que lo hacen distinto a lo que puede ser Europa, ¿no? La pobreza estructural, la desigualdad, la corrupción, los altos índices de violencia, etc. Hay un contexto por el cual la navegación americana puede ser distinta, mañana vamos a hablar de ello, con la europea. Y algo muy significativo, él fue capitán del barco, él fue presidente en 2 ocasiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2 periodos consecutivos, además de haber sido vicepresidente. Emitió 75 votos razonados, 60 en casos contenciosos y 12 en medidas provisionales y 3 en opiniones consultivas. Primer dato, la navegación, como él lo decía. Segundo dato, el control de convencionalidad. Hoy el sistema interamericano nadie lo podría entender sin hablar de esta figura que no está en la Convención Americana. Fue una creación pretoriana, fue una creación de la jurisprudencia, fue una creación nada menos ni nada más que de don Sergio García Ramírez en un voto del año 2003, en el caso Mirna Machán contra Guatemala. Es el primero que en la Corte Interamericana establece el concepto de control de convencionalidad y 3 años después, siendo presidente de la Corte, en ese momento era vicepresidente, ya siendo presidente de la Corte en el famosísimo caso ya mencionado por Díaz Reborio, el caso Almonacid Arellano contra Chile, el Pleno acoge en este famoso párrafo 124 la doctrina del control de convencionalidad. Ahí hay un antes y un después en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque nada menos ni nada más que convierte a todos los jueces nacionales en los primeros jueces interamericanos. En todas las autoridades nacionales en el ámbito de su competencia deben de aplicar la Convención Americana y la jurisprudencia como un mínimo de aplicabilidad para hacer efectivos estos
derechos. Tercera aportación, el concepto de reparación integral. Evidentemente, sin don Sergio no hubiese sido posible esta riquísima, ¿no?, variedad de reparaciones que ordena la Corte, que no solamente es pagar una cantidad de dinero, ¿no?, una restitución pecuniaria, sino también la restitución, por supuesto, del derecho violado, las medidas de rehabilitación, de satisfacción y sobre todo las medidas de no repetición que trascienden al caso particular. Recientemente se ordenó a México, yo no intervine por ser juez de la nacionalidad, no se interviene, nada menos ni nada más que ejercer control de convencionalidad del Estado para dejar de aplicar la Constitución, donde establecen una serie de delitos a nivel penal para decirle a los jueces, si te acusan de esto, vas a la cárcel, no voy a ponderar nada. Es decir, la presunción de inocencia se invierte. Cuarto lugar, él hablaba de esto como las joyas de la corona, y esto decía, la reparación integral es una de estas joyas de la corona, y él en sus últimos escritos también hablaba de las joyas de la corona. Cuarto aportación, para proteger a personas en situación o condición de vulnerabilidad. Es riquísima la jurisprudencia donde intervino don Sergio García Ramírez para establecer estándares garantistas para niñas y niños, mujeres víctimas de violencia, especialmente violencia sexual, pueblos y comunidades indígenas, privados de la libertad, migrantes, desplazados, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas en situación de pobreza. Quinto lugar, pocos juristas en la Corte Interamericana han contribuido tanto para el debido proceso convencional. Es decir, el artículo 8º y el 25, protección judicial, es una de las columnas vertebrales del sistema interamericano, el debido proceso, donde él fue uno de los artífices en la jurisprudencia. Sexto lugar, cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho y la democracia. Él estando en la Corte, surge el gran precedente, el leading case sobre independencia judicial, que en estos momentos la independencia judicial es un concepto a nivel global que necesitamos, no solamente en América Latina, y él desarrolla en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú de 2001, fíjense desde entonces, estándares garantistas para algo que el Tribunal Europeo tiene otra vertiente, que es el derecho del juez a su independencia. Es decir, los jueces también tienen un derecho. ¿A qué? A que sean independientes, no solamente el justiciable, ¿no? Y esto se viene forjando desde el año 2001. Y lamentablemente, pues hay una estela de casos sobre independencia judicial. Ya estoy terminando. Séptimo lugar, sus aportaciones en las opiniones consultivas, no solamente en casos contenciosos, especialmente los derechos a la información sobre asistencia consular, condición jurídica de la niñez y los derechos de las y los trabajadores migrantes. En octavo lugar, así es, él fue el que creó, estando en la Corte, en la presidencia, las jornadas itinerantes, los periodos de sesiones fuera de la sede de la Corte. Desde el año 2005, la Corte sesiona fuera de su sede. Por regla general, 2 veces al año sesiona fuera, ¿no? El secretario de la Corte dice, ¿no? Pablo Saavedra tiene una expresión. Pablo Saavedra empezó a trabajar con don Sergio García Ramírez y tiene una expresión que lo ilustra mucho. Los jueces se convierten, ¿no?, en jueces de toga y mochila. Toman la toga y su mochila y van a México, a Colombia, a Uruguay, a Paraguay, a sesionar para que todo mundo vea y se acerque la Corte a los justiciables, para que pueda dialogar con las autoridades. Creo que ese fue un acierto de don Sergio que hasta el día de hoy se mantiene, estas sesiones itinerantes. En noveno lugar, son 10 nada más y con esto termino, las medidas provisionales. Don Sergio emitió 12 votos extraordinarios en medidas provisionales. En casos de extrema gravedad, urgencia para evitar daños irreparables, la Corte ha protegido a más de 30,000 personas, no solamente individuales, otra aportación de don Sergio, de manera colectiva, a todos los privados de libertad, siempre y cuando sean identificables. Sabemos quiénes son. Se otorgan medidas provisionales de índole colectivo, pueblos indígenas, entre otros.
Y décimo, también durante el periodo de don Sergio se iniciaron las audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Esto no está en la Convención Americana, pero ahora la Corte, a través de su jurisprudencia, supervisa sus propios fallos. A diferencia de Europa, donde hay un comité de ministros, no es el Tribunal Europeo quien supervisa las sentencias. En el sistema interamericano es la propia Corte quien va supervisando las sentencias que emite a México, a Colombia, a Uruguay, etc. En fin, solamente he querido dar 10 pinceladas de la majestuosidad del pensamiento de don Sergio García Ramírez al sistema interamericano y especialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Termino con una anécdota también. Él fue el orador principal en la apertura del Año Judicial Interamericano 2023. Finales de 2023 fue a la Corte Interamericana a inaugurar el Año Judicial y dio un discurso. Y en su discurso habló de las 10 grandes líneas jurisprudenciales de la Corte y terminó viendo a los jueces actuales. Ahí estaba yo, nos volteó a ver, ahí estaba doña Carmen, siempre en primera fila, y les dijo, y dijo textualmente lo siguiente: lo que más interesa hoy es preservar, dijo, preservar sin reposo el territorio ganado, que no está ganado en definitiva, está ganado por lo pronto, pero puede perderse en una noche de sueño. Avanzar, así nos volteó a ver, si quieren, sí, pero sobre todo preservar lo que se ha logrado, que es mucho, no todo, pero mucho, y que hay que cuidarlo. Una advertencia que creo que es muy pertinente en estos momentos de retroceso en el ámbito latinoamericano y a nivel mundial. Al día siguiente de su partida, el 11 de enero de este año, como siempre, salió publicado su valiosísimo artículo en el periódico El Universal. Él era columnista, salió publicado, lo escribió unos días antes, pero salió publicado al día siguiente, que se denomina Derechos Humanos, la cuestión mayor para el 2024, donde cuestiones de democracia, Estado de Derecho y el respeto pleno de los derechos humanos se encuentra en jaque. Y con esto termino con lo que escribió don Sergio. Él dice, ante este panorama deteriorado que se agrava constantemente, es necesario que la sociedad en pleno eleve de nuevo la voz para que los gobernantes vuelvan la mirada hacia el verdadero cumplimiento de estos derechos humanos, que finalmente constituye el más apremiante y elevado poder del poder público. Muchas gracias, don Sergio. Siempre estará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Muchas gracias, querido Eduardo. Excelente glosa y exposición de las aportaciones valiosísimas de don Sergio García Ramírez. Nos quedan solo 2 intervenciones, no nos queda mucho tiempo, pero por supuesto pues son del máximo interés para nosotros. En primer lugar, Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros virtualmente en esta sesión. Tiene la palabra. Muchas gracias. Más que nada, quiero agradecer la amable invitación que me formulara la Universidad Castilla-La Mancha, toda la organización, especialmente al rector magnífico Luis Arroyo Zapatero, gran amigo, me consta, de Sergio García Ramírez, pero además Luis Arroyo Zapatero, miembro correspondiente en España de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, junto con otros grandes penalistas
españoles que, como él mismo ha dicho, trajeron la luz en el ámbito jurídico, especialmente también en el jurídico penal y en la ciencia penal a México, y que fundaran lo que es hoy, después de casi 85 años de historia que cumplimos quienes formamos la Academia Mexicana de Ciencias Penales el próximo año, en 2025, esta gran institución donde don Sergio García Ramírez se reunía mensualmente con todos nosotros, institución que ahora me honro en presidir. Muchas gracias a nuestro académico correspondiente por esta amable invitación que me permite además convivir estos momentos con doña Carmen Vallés y con todos ustedes, y recordando la figura de quien fuera sin duda alguna el académico, pero también el jurista más importante de las últimas décadas en nuestro país, y con cuya muerte concluyó una parte de la historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y una parte de la historia de la ciencia jurídica mexicana. No tenemos hoy en día a otro académico, pero tampoco a una figura del nivel de Sergio García Ramírez, y durante estos minutos yo me voy a dedicar, solamente voy a enfocar mi conversación, mi diálogo con ustedes en relación con la vida de don Sergio al interior de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. No hay, desde 1968, es decir, aproximadamente unos 30 años después de su nacimiento, el 1 de febrero del 38, autor alguno que haya publicado más en la revista Criminalia, órgano de difusión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es Sergio García Ramírez. Solamente René González de la Vega, que además su padre y su abuelo, fue fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, logra un poco el balance en el nivel de publicaciones, porque Sergio García Ramírez fue un fuerte defensor de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de su autonomía, igual que de la autonomía judicial, pero fue también un profuso defensor de los derechos humanos a través de las publicaciones. Y es que hay que destacar que en Iberoamérica la revista Criminalia es, si no me equivoco, la más antigua sobre ciencias penales en nuestro idioma. Y aquí hay que hacer una anotación. Revistas españolas se fundaron antes, por supuesto. Y Criminalia se fundó tras la llegada de los migrantes españoles a México. Pero aquellas revistas españolas que se fundaron antes desaparecieron durante años, entre guerras, para después, quizás una década o un poco después, ser retomadas por otros autores. Criminalia no. La revista Criminalia se ha publicado de manera permanente desde 1933 y apenas cumplió 91 años de historia. Y ahí don Sergio publicó para nosotros su última aportación, me refiero a escala de Criminalia, el 23 de octubre de 2023, intitulada Las vertientes del terrorismo, mientras que yo tenía el privilegio todavía en aquel entonces, el año pasado, de ser director de la revista Criminalia, y además lo hizo, como siempre, apoyando una propuesta que hicimos al interior de la Academia Mexicana de Ciencias Penales para editar lo que ustedes pueden ver si pican en Google Criminalia Express, una versión rápida, oportuna, que a través de artículos muy sencillos de 2 o 3 páginas se puedan publicar online para abordar temas esenciales relativos a las ciencias penales, y él abordó el de las vertientes del terrorismo. Por otro lado, al interior de la Academia, don Sergio García Ramírez, como lo señalaban, además citando a Victoria Kent, que también es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y lo sigue siendo después de su fallecimiento, como cualquier miembro de número o correspondiente, se enfocó en el ámbito de sus debates al interior de la Academia en la defensa de las personas privadas de la libertad y sus derechos. Y por eso pasaron a la historia unas palabras de don Sergio en el marco de aquellos debates de la reforma constitucional, no de 2011 en materia de derechos humanos,
sino la reforma de justicia penal y seguridad pública de 2008. Y esas palabras las citamos constantemente quienes abordamos temas vinculados a la justicia penal porque fueron tan críticas como contundentes. Y él dijo, la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal es como un vaso de agua en el desierto, pero con unas gotas de veneno. Y cuando le preguntábamos a qué se refería, ya intuyendo un poco en relación con esas gotas de veneno, se refirió precisamente a 3 rubros que hoy están vigentes en la Constitución mexicana y que, en mi concepción, han llegado a corromper esa Constitución brutalmente. La primera es la definición a escala constitucional, nos dijo don Sergio al interior de la academia, de la delincuencia organizada. Pareciera que más que una constitución es una parte general del derecho penal. Segundo, un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, al que ya se hizo referencia en esta mesa, y que inhibe la función jurisdiccional al momento de dictar una prisión preventiva. Y la tercera, precisamente, tiene que ver con el cumplimiento de las penas en lugares alejados de su residencia para aquellas personas que sean catalogadas como miembros del crimen organizado. Eso, en vez de reinsertar, provoca todo lo contrario, el alejamiento de las personas, de sus familiares, por más que hayan cometido cualquier modalidad delictiva. Esas eran las gotas de veneno a las que se refería García Ramírez. Y hoy habríamos de agregar una cuarta, que es la exclusión de todas las juezas y jueces, no importa si son magistradas, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exclusión de su participación en los procesos jurisdiccionales a través de una reforma que recientemente se ha propuesto y que va a cambiar a todas las juezas y jueces de nuestro país, los va a quitar de sus cargos y se propone la elección popular a través de el voto popular en las urnas de las juezas y jueces de nuestro país, dando por concluida una gran etapa de estudio a través de la jurisprudencia, de criterios interamericanos protectores de derechos humanos y de una dogmática que poco a poco se ha ido creando a través de las resoluciones jurisdiccionales y que ahora vamos a olvidar para empezar de nuevo con juezas y jueces que serán electos en 2025 a escala nacional, no solamente en el ámbito federal, sino también en los tribunales locales, creando así una nueva etapa, no sabemos de qué nivel y de qué alcances en el ámbito de las juezas y de los jueces de nuestro país. Concluyo entonces los 10 minutos de mi participación destacando la figura, yo diría, heroica de Sergio García Ramírez en defensa de la República, de sus instituciones y la calificación que hizo él mismo de los inicios del todavía vigente gobierno en México, señalando que había generado un institucidio, es decir, aniquilar a esas grandes instituciones que él siempre defendió y que algunas todavía sobreviven, aunque ya casi con respiración de boca a boca, como es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde todos los penalistas, mujeres y hombres de nuestro país, hemos dado clase y que ahora prácticamente está por desaparecer. Espero equivocarme en este diagnóstico, pero quiero destacar la figura de un defensor de las instituciones de la República y también de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y defensor de esa gran revista que es Criminalia, que a pesar de estos embates en contra de la ciencia jurídica que hemos sufrido en los últimos años en nuestro país, se mantiene viva y es mi deber como miembro y como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales hacer todo lo posible para que así continúe. Muchas gracias, Luis, por esta distinguida invitación y muchas gracias, Carmen, por permitirme dar estas palabras. Buenas tardes.
Pues muchas gracias. Y ya para cerrar el acto, por supuesto, estamos deseosos de escuchar la voz y las palabras de Carmen Vallés, editora y viuda de don Sergio, a quien, como antes dije, pues hemos recibido tantos años en Toledo y mucho nos gustaría poder volver a hacerlo. Carmen, tiene la palabra. ¿Se oye? ¿Sí? Yo, antes que nada, quiero pedir disculpas porque ando ronca, pero voy a decir con toda emoción estas palabras. Estimado Javier Díaz Reboll, gracias por honrar la memoria de Sergio, mi esposo, y mucho me congratula la participación en este acto del ilustre jurista académico y muy querido amigo Luis Arroyo Zapatero, del doctor Miguel Ontiveros, de nuestro querido amigo Eduardo Ferrer MacGregor y del jurista Luis López Guerra. En los últimos años hemos disfrutado el privilegio que nos ha regalado Francisco Javier Díaz Rebollo al invitar a mi marido al curso de Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Y yo he tenido el gusto de acompañarle casi siempre, lo que además me ha permitido viajar por España y sus maravillosos paisajes. Toledo y España han formado parte de nuestra vida en común. Toledo permanecerá para siempre en mi recuerdo por el esplendor de sus edificios universitarios, como este, del antiguo convento de San Pedro Mártir, por el carácter histórico de esta ciudad de tres culturas que hemos tenido el placer anual de visitar, acompañados por el sabio profesor de historia de la universidad, el doctor Carlos Bisuete, y por los momentos compartidos en ella. Gracias, Javier, por este regalo que nos has hecho y gracias por tu interés en la obra científica de mi marido, el proceso penal constitucional y el control de convencionalidad. Esta forma de control, fruto de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de San José, constituye una de las aportaciones más provechosas de Sergio en los últimos minutos. Y gracias por tu labor de formación de los jóvenes juristas latinoamericanos, al menos 2 de ellos que se doctoraron contigo aquí en Toledo, eran discípulos de Sergio y cumplen hoy en México altas funciones. Agradezco emocionada sus palabras cuando se refieren a Sergio como un erudito académico, defensor de la democracia, además de ser un anticipado en su tiempo. Sus características eran la integridad personal, capaz de moverse con elegancia y destreza por una amplia gama de temas, desde el ámbito jurídico hasta la literatura, con su deliciosa prosa. Ustedes lo han dicho, sirviendo como puente entre diferentes campos del conocimiento. Aquí estamos, ante la partida de Sergio, que ha dejado un vacío difícil de colmar en la academia, el gremio jurídico y la sociedad. Somos sus legatarios por recibir el gran legado de defender con entereza los valores que caracterizan a una república de justicia, democracia y libertades, y porque gracias a él nos sentimos orgullosos de haber sido también dignamente representados en el extranjero en sus labores de impartición de justicia como presidente de la Corte Interamericana. Quiero compartir con ustedes, ya lo dijo Eduardo, el último premio de Derechos Humanos que Sergio recibió con orgullo apenas el 13 de diciembre pasado. La Universidad Sapientia de Roma, como ustedes saben, patrocinó un nuevo estudio sobre la vigencia real de los derechos humanos en el mundo. Derivó el documento Declaración de Roma, Paz y Derechos Humanos. En su elaboración participaron representantes de los 3 grandes tribunales. Sergio como expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guido Raimondi por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Rafa Benachur, que ejerce la tutela en la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Y como dijo Sergio en su último escrito en el periódico, solo diré una frase porque ya se hizo referencia a esto. En los últimos años,
hemos observado con pena la erosión de estos derechos y la esperanza de Sergio, porque el año 2024 pueda traer consigo una reconsideración a fondo de estos males y un esfuerzo serio por remediarlos. Sergio y yo compartimos la vida año tras año. Lo acompañé en la academia, la investigación y en la cátedra, en viajes por varios continentes, dando conferencias, compartiendo con personajes buenos, momentos buenos, algunos regulares, pero siempre juntos. De eso se trata la vida, como diría Sergio. Es muy grande la cantidad de medallas, diplomas, reconocimientos, doctorados en varias universidades del mundo y de México, guardados en mi casa. Todos merecidos, gracias a su trabajo fecundo, del que tan generosamente han hablado ustedes, y que él agradecería realmente. Pero que los que debido a su sencillez nunca se agarran. Dicen que el tiempo desvanece las imágenes de la mente, pero quedan grabadas en el corazón y en el alma. Muy bien. Caminos de salir, caminos de salir a tus vidas, escucho con al hablar de policías, circunstancias diversas que recorrió mi voz tan peor. En su fructífera, incansable, intensa y valiosa vida. Yo diría que dio vida intelectual y gratificante a jóvenes y adultos, vida que seguirá ampliando los horizontes de aquellos que se acerquen a sus más de 70 libros, más de 1000 conferencias, a sus consejos, a su enseñanza, impartida durante tantos años en la UNAM, hasta su nombramiento como profesor Y como él decía, vida que servirá a los que compartieron con él su travesía y a los jóvenes que enfrentan la suya. A mí me quedó el recuerdo de una vida maravillosa cuando nos conocimos a la mitad del camino de la vida, al encontrar una luz que iluminó nuestra travesía y la fortaleza de saber que él descansa tras haber cumplido la gran misión encomendada. Para terminar, quiero recordar sus palabras. En alguna vez afirmó que en ciertos caminos quedaba su huella. En mi opinión, en cada camino recorrido por él, dejó una huella imborrable. Y en mi caso, una huella amorosa y tierna, que guardaré por siempre. Gracias, Javier, por permitirme unirme al homenaje, aunque sea toda ronca, a la memoria de Sergio, cuyo legado, estoy segura, perdurará por generaciones. Pepe. Muchas gracias, querida Carmen. Un poco a ojo, he dado la vuelta a la cámara, creo que habéis podido contemplar, todos los que estáis en Teams, el aula, porque solo estabais viendo la mesa, el aula en pie, aplaudiendo, por supuesto, a don Sergio. Solo te quiero decir que se os extraña mucho, por supuesto, pero bueno, a ti te tenemos y te esperamos. Y a don Sergio, pues también le tenemos y siempre estará presente, porque aquí vamos a seguir hablando de control, de convencionalidad, hablando de derecho constitucional, y estoy seguro de que todos los años en nuestro curso don Sergio va a estar siempre presente y toda su aportación va a ser recordada por generaciones y generaciones de juristas en muchos lugares del mundo, pero te prometo que uno de ellos será Toledo. Muchísimas gracias.